Muy buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo les va? Qué alegría en esta mañana volver a encontrarnos. Y en especial porque hoy comenzamos un nuevo estudio de la palabra del Señor. Vamos a ver la vida de otro profeta. Daniel fue una bendición para nuestra iglesia y ahora vamos a estudiar la vida del profeta Eliseo. Hay muchos capítulos y muchos relatos, historias del ministerio de este siervo del Señor que van a traer muchísima, pero muchísima bendición para cada una de nuestras vidas. Así que vamos a abrir la palabra del Señor. Les invito en esta mañana a abrir en el primer libro de Reyes, en el capítulo número 19. ¿Me acompañan? En el verso número 15, seguramente ustedes se van a ubicar dónde está la historia aquí del llamamiento, del inicio del ministerio de Eliseo, que es contiguo al ministerio del profeta Elías. Dice, y le dijo Jehová a Elías, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Verso número 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Este es el precioso comienzo de la historia de este personaje maravilloso. ¿Qué les parece si oramos al Señor en esta mañana? Pedimos que limpie nuestras vidas, que nos llene de su Espíritu Santo y que abra nuestro entendimiento y Él obre en nuestros corazones y bendiga nuestras vidas. Señor, en esta mañana te damos gracias por este día que tú nos has dado. Gracias por la vida. En esta mañana queremos darte gracias por tu palabra y queremos que ella nos haga bien, por lo cual te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Pedimos que nos llenes con tu Santo Espíritu. Gracias porque tú respondes esta oración porque es conforme a tu voluntad. Y queremos que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender tu mensaje a nuestras vidas. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, muy bien, vamos a ubicarnos en la historia. Estamos en el pueblo de Israel. Estamos aproximadamente en el siglo IX, 900 años antes del nacimiento de Jesús. Estamos aproximadamente 300 años antes que el profeta Daniel, ¿se acuerdan? Estamos en el reino del norte, como les decía, y ese reino del norte tenía la capital en Samaria. El reino del sur estaba en Jerusalén, la capital, ¿se acuerdan? Y ahí estaba el templo. Este profeta Eliseo es contemporáneo de Elías. Les tocó servir a Dios y ministrar en un tiempo realmente muy complejo. Recordemos que los pecados de idolatría
y las perversidades que cometió el pueblo de Israel emparentándose con las naciones paganas, le llevó a que fueran cautivos del pueblo asirio, mucho tiempo antes de lo que fue para los judíos, más o menos unos 130 años antes. Y antes que eso suceda, el Señor fue siempre levantando profetas, como en el caso de Elías. ¿Se acuerdan que Elías estuvo en el capítulo 18 en el Monte Carmelo, descendió fuego del cielo, el pueblo dijo Jehová es Dios, Jehová es Dios, murieron los profetas de Baal, los profetas de Acera, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de que Elías se fue corriendo porque Jezabel, la esposa de Acab, el rey en aquel momento en Israel, dijo que le daba 24 horas de vida? Y él corre, después camina 40 días, se mete en una cueva, el Señor se manifiesta en su vida y como que lo recomisiona aquí, ¿no? Eso es lo que leímos recién. Y entre ese recomisionamiento está ungir, nombrar, poder identificar y también preparar a aquella persona que iba a ser su sucesor, es decir, Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Aquí se nos dice que Eliseo vivía en una localidad que estaba digamos, al occidente, al oeste del río Jordán, se llama Abel Meola, el lugar, al norte de Jericó. El papá se llamaba Safat, ¿no? Y ellos tenían una especie de granja, estaban dedicados a la agricultura, y era una familia, digamos, de clase media alta, acomodada, porque ellos dice que tenían empleados, dice que tenían 11 empleados, porque tenían 12 yuntas de bueyes. Así que él se dedicó a seguir la tarea y el oficio de su papá. El nombre Eliseo, para aquellos que les gustan saber, el significado significa Dios es salvación. Y él va a representar muy bien ese nombre, porque va a ser un instrumento de salvación para mucha gente. Él va a ser el instrumento para que alguien reciba la sanidad. Él va a ser instrumento de salvación para que el veneno de una comida no dañe los comensales. Él va a ser el instrumento de Dios para salvación en medio del hambre. Él va a ser el instrumento de salvación para resucitar a un muerto y un montón de milagros que se ven en su vida. Si uno tiene que mirar la vida y el ministerio de este profeta, diría que es el profeta de los milagros. Cuando uno mira a los profetas posteriores, por ejemplo, Daniel, que estuvimos viendo, o puede ser Isaías, Jeremías, Ezequiel, ellos son profetas discursivos, son profetas escritores, hasta pareciera un poco más intelectuales. Ahora, él toma su modelo de un gran profeta que estuvo 200 años antes que él, que era Samuel, quien ungió, ¿se acuerdan?, al rey Saúl, quien ungió, ¿se acuerdan?, al rey David. Este siervo del Señor que vivía entre el pueblo y fue un instrumento muy grande de Dios en el tiempo de los jueces. Bueno, de la misma manera, este hombre estuvo caminando entre el pueblo. Por eso podemos decir que hay una gran similitud entre el ministerio de Eliseo y el ministerio del Señor Jesús. Eliseo fue un instrumento de multiplicación de pan. ¿Se acuerdan cómo Jesús lo fue para darle de comer a 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños? Él fue un instrumento para dar vida a un niño muerto. Jesús también fue un instrumento de bendición para resucitar en el registro de los evangelios a 3 personas. Así que hay una linda similitud. Como hay un contraste entre el ministerio de él y el ministerio de Elías. ¿Por qué? Porque Elías más bien se asemeja, ¿saben a quién? A Juan el Bautista. Un hombre solitario, un hombre que no es muy sociable y es un estilo diferente de liderazgo. Entonces no podemos enmarcar de que, bueno, esta es la forma y la otra no. No, tenemos una persona como Elías, que era como Juan el Bautista, que vivía en el desierto, que comía miel silvestre, un hombre que
se ajustó a hacer su ministerio, pero no tenía mucha vida social. Algunos decían como que no estaba bien de la cabeza, pero ese era el ministerio que el Señor le había dado y usaba su personalidad y era un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno del Señor y un hombre de veras que agradó al Señor y el Señor mismo lo exaltó como que no hubo ninguno como este hombre, Juan el Bautista. Bueno, así era Elías, un hombre tremendamente poderoso. Pero en el caso de Eliseo era alguien que estaba en medio de la gente, ¿no? Y no lo vemos, como decíamos, dando discursos y dando mensajes proféticos, sino solucionando problemas mientras se iban suscitando. Entonces él aparecía en escena o lo venían a buscar y entonces era el instrumento del Señor para encontrar una salida, para que se manifieste el poder del Señor que respaldaba su ministerio profético. Y eso es algo muy lindo para nosotros. ¿Por qué? Porque nos muestra a Dios en la cotidianidad. Vamos a ver en estas semanas que se van a transformar en algunos meses, cómo Dios puede ser real, así como lo fue en la vida de este hombre Eliseo, puede ser real en nuestra vida. Mientras vos estás en tu casa con tus hijos, mientras cocinás, mientras administrás tus recursos, vos que te vas a trabajar, que corres riesgos, que tenés problemas, que tenés que tomar decisiones, que te necesitas sabiduría y que necesitas que Dios sea allí, ¿no? Bien en el día a día, real y vivo. Y esto tiene mucho que ver con lo que venimos también reflexionando sobre la llenura del Espíritu Santo. Eliseo fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Y como hombre lleno del Espíritu Santo, Dios se manifestó en cada momento de su día. De la misma forma, mis queridos hermanos, en esta aventura de zambullirnos en la vida de este profeta, vamos a ver cuán real fue el Señor en su vida. Y la meta es que nosotros podamos experimentar una vida cristiana donde el Señor ha sido real. Miren, podemos hacernos una pregunta. En esta semana pasada, hoy domingo, un domingo para atrás, 7 días, ¿hemos visto la mano del Señor? Si yo me pongo a pensar, puedo identificar varias cosas donde decimos, esta es una oración contestada. El Señor se ha manifestado. El Señor me ha sorprendido. El Señor me ha bendecido. El Señor me ha visitado. Bueno, hermanos, así debe ser. Él está con nosotros y su presencia milagrosa, que siempre obra en nuestro favor, no siempre como queremos, pero siempre para nuestro favor, es la que vamos a tratar de que sea nuestra experiencia cotidiana a partir de vivir una vida llena del Espíritu del Señor. Así que vamos a adentrarnos en esta mañana en lo que es la vida de este profeta. Eliseo le tocó vivir en un tiempo complejo y vamos a hablar de esto. Y me gustaría en esta mañana que podamos ver el perfil. O sea, Eliseo, profeta de Dios, su perfil. Es decir, vamos a ver las características, las cualidades que él tenía. Vamos a mencionar básicamente 3 cualidades que se pueden ver del pasaje que acabamos de leer. 3 cualidades. Y luego vamos a ver cómo esas cualidades son importantes que se reflejen en nuestra vida. Déjeme decirle algo un poquito más sobre Eliseo. Eliseo estuvo siendo llamado en su juventud. Hay muchos personajes de la Biblia que han sido llamados en su juventud. Por ejemplo, Jeremías, por mencionar uno. Por ejemplo, Daniel, como estudiamos. Y él estuvo durante el periodo de 5 reyes que gobernaron en Israel. El período del ministerio de Eliseo duró aproximadamente 50 años. Así que él comenzó a servir al Señor siendo joven y terminó sirviendo al Señor siendo un anciano. Así que hay mucho para ver en la vida de este siervo del Señor. Vamos a adentrarnos entonces en el pasaje. Volvamos al texto bíblico. Acompáñenme entonces en 1 Reyes, capítulo 19. Vamos a leer desde el verso 19, que estuvimos recién compartiendo,
Em, Dice que partiendo él de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Lo primero que yo quisiera en esta mañana destacar de este siervo del Señor es que era una persona muy laboriosa. Usamos otro término, muy trabajadora, muy dispuesta a ejercer tareas dentro de la vida de la empresa de su papá. Podríamos decir un emprendedor, hoy es un término que se usa mucho, pero una persona que era un trabajador, un diligente trabajador. Fíjense, él es un joven. El papá tenía esa empresa, esa granja, tenían 11 empleados, tenían 12 yuntas de bueyes. Y las 11 yuntas iban adelante y él tenía su yunta y él iba atrás. O sea, iba vigilando de que el trabajo que se hacía con el arado se hiciera derecho, que cada uno de los empleados cumpliera su trabajo, digamos, de una forma correcta. Y así que había tomado la responsabilidad de trabajar en el oficio de su papá. En ese contexto es cuando el Señor le llama a él. Y aquí tenemos una gran lección. El Señor no va a llamar a una persona desocupada, menos aún a una persona que se encuentra en estado de pereza para hacer las cosas, que no tiene voluntad para moverse y para trabajar, que hay que ponerla bajo presión para que la haga. Todo lo contrario. El Señor va a usar a personas que están ocupadas. Y esas personas que están ocupadas, entonces van a ser el instrumento que Dios va a usar en su obra, porque si fueron ocupadas en tareas simples, pueden ser ocupadas en tareas grandes. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Así que alguien que es fiel y responsable en lo poco, cuando tenga lo mucho, lo va a hacer también con responsabilidad. Romanos capítulo 12, verso número 11 dice que tenemos que estar fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así que tiene que haber en nosotros un fervor, eso lo podríamos traducir como un entusiasmo para servir al Señor. Y si nosotros servimos con ese entusiasmo, nunca vamos a bajar los brazos. En el libro de Proverbios se habla mucho sobre la pereza. En el libro de Proverbios se habla mucho sobre el pensar y el nunca ejecutar. Y en el capítulo 6, en el verso número 6, se nos habla del perezoso. Para que tome ejemplo, fíjense, si quieren lo leemos. Proverbios capítulo 6, verso número 6. Los pasajes conocidos del libro de Proverbios, que siempre son tan oportunos y que siempre nos ayudan para que podamos clarificar nuestro pensamiento haciendo una comparación con un insecto como es la hormiga. Ve a la hormiga, oh perezoso, dice el verso 6, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Entonces, el consejo es, podemos aprender de los animales que Dios creó. ¿Cómo pueden almacenar para el día de la necesidad? La pereza realmente no nos lleva a nada. La diligencia nos hace estar delante de los grandes, delante del Señor. Así que es muy importante que nosotros podamos ser diligentes en todas las cosas que hagamos, porque las tenemos que hacer como para el Señor, aunque sea algo simple, aunque nadie lo vea, lo tenemos que hacer de esa manera, porque Dios sí lo ve. Y en lo que nos compete a nosotros, en lo que tengamos que hacer, tratemos
de hacerlo de la mejor forma. Se cuenta de una mujer llamada Anne. Esta mujer vivió en el siglo XVIII en el este de Alemania. Ella estaba en contacto con un pastor muy conocido de aquella época, un conde llamado el conde de Zinzendorf, de la iglesia morava. Y esta mujer llegó a ser una tremenda bendición. Estaba desprovista de la visión de uno de sus ojos y fue una gran consejera, una gran influencia espiritual en la vida de muchas personas. Pero una de las cosas que dice el conde de Zinzendorf, creo que porque ella trabajaba en una granja y ella atendía a las vacas y ordeñaba, y él dice, creo que la fidelidad con que ella trató a los animales y su trabajo en la granja fueron el peldaño que le hicieron ascender a ser una tremenda e influyente sierva del Señor. Qué cosa, ¿no? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y es muy importante esto, hermanos. Es muy importante la laboriosidad en nuestra vida. Ser emprendedores, tener ese fuego, tener ese fervor, tener ese dinamismo, tener esa iniciativa personal. Otra palabra que se usa en este tiempo es ser intencional. No soy víctima de las circunstancias, no me manejo bajo presión, sino de que somos proactivos, otra palabra que se usa, porque yo decido que las cosas sean así o sean de otra manera. Bueno, así era este muchacho, este joven, Eliseo. Cuando Dios vino sobre su vida para llamarle, él lo que hizo fue responder al llamado del Señor y seguir trabajando tan diligentemente como lo había hecho hasta ahora. Así que un ejemplo de laboriosidad para nosotros muy importante. Otra virtud, en segundo lugar, otra virtud. Otra virtud que podemos encontrar en él es su piedad. Él era una persona muy piadosa. Es un condimento importante de su espiritualidad. Es clave para alguien que va a cumplir una función como la de él de profeta. Más aún, reemplazando a un hombre como Elías, tremendo y poderoso hombre de Dios. Eliseo fue una persona muy piadosa. ¿En qué vemos que este hombre fue piadoso? Fíjense, en el verso número 19, en la parte final, dice, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. ¿Qué significará esto, echó sobre él su manto? Hay un montón de simbolismos que tenían su interpretación en aquel tiempo y dentro de la cultura hebrea. Cuando un profeta le pasaba el manto por encima de alguien, prácticamente era un llamamiento de parte de Dios. Recordemos que el Señor le dijo a Elías que vaya a Abel-Mehola, que ahí iba a estar el hijo de Safat, llamado Eliseo, y que él iba a ser su sucesor. Le dijo, anda a comunicarle de que él va a tener que ser el profeta que te va a acompañar y que te va a suceder. Así que Eliseo, cuando recibió este llamado simbólico con el manto, automáticamente él tomó la decisión de dejar todo y de seguir al profeta del Señor. Lo que se puede ver por este pasaje y por la respuesta inmediata y por la forma en que él entendió este simbolismo y esta forma de obrar de Elías, es que es muy probable que Eliseo formara parte de lo que se llamaba en aquel tiempo los hijos de los profetas. Hoy lo podríamos decir los estudiantes del Instituto Bíblico o los estudiantes de la Biblia. Es decir, este grupo de estudiosos eran llamados los hijos de los profetas o una escuela de profetas. ¿Por qué? Porque tenían a un padre espiritual.
a una persona que más que un docente, un teólogo que le enseñaba información, era como que convivía con ellos en diversos momentos y etapas del ministerio profético y les enseñaba. Entendamos de que en aquel tiempo había muchos profetas, había profetas malos, digamos que profetizaban mentira, y otros que seguían al pie de la letra las indicaciones del Señor. Recordemos que Dios le dijo al profeta Elías, tengo 7.000 que no han doblado sus rodillas ante Baal, ¿no? Entonces, él formaba parte de un grupo y lo primero que él tuvo, fue una decisión inmediata de obediencia, de seguir al Señor. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo que una de las cosas que manifiestan que estamos llenos del Espíritu Santo es nuestra permanencia en Cristo? Y permanecemos en Cristo, como dice San Juan 15:10, cuando obedecemos sus mandamientos. Y cuando oímos el mandamiento del Señor, automáticamente, inmediatamente, estamos con la disposición de responder en forma instantánea, en obedecer al Señor. Y eso es lo que hizo él. Él interpretó que el profeta, que él ya conocía, porque no va a ir detrás de alguien que él no conoce, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que él ya tenía una formación teológica, por decirlo, había estado dentro del grupo de los hijos de los profetas, y aquí está recibiendo una encomienda, un comunicado por medio de Elías de parte de Dios de que tenía que estar apartado, santificado para el ministerio profético. Entonces vemos en él una sensibilidad espiritual a la voz de Dios y una obediencia inmediata, algo que debe estar también en nuestras vidas. Fíjense ustedes que cuando esto sucede, él lo que hace es va y les comunica a los padres. Los padres, lejos de decirle, no, pará, tenés que seguir trabajando, quién va a atender la granja, quién va a atender a los empleados, quién los va a guiar, quién los va a controlar, le dieron la bendición. Es muy importante que los padres podamos conocer la visión espiritual de nuestros hijos y no poner obstáculos para que ellos reciban la bendición del Señor, la enseñanza bíblica, la preparación, la capacitación. Recuerdo haber leído que en los Estados Unidos, a principios de la década de los 50, un hijo llamado Ed golpea en la oficina del papá y le dice, papá, quiero hablar con vos. Y le dice el hijo al papá, papá, he decidido dejar la carrera de abogacía. Y el padre le pregunta, ¿por qué? Porque siento que el Señor me llama para dedicarme al ministerio misionero. Quiero ir a predicar la palabra a aquellos que nunca la han oído. Y Ed McCully, el apellido, fue uno de los 5 misioneros, ¿se acuerdan que yo conté? Y que vimos el video, que fueron al río Curaray, allí en Palm Beach, en Ecuador, y que fueron asesinados por los indios Aucas. Bueno, el padre dice, menos mal que yo nunca me opuse a la voluntad del Señor y a lo que él entendía de parte del Señor. ¿Por qué? Porque esas vidas sacrificadas en cumplimiento de la misión trajeron tremendas bendiciones y la salvación y el trabajo misionero de muchas personas. Así que los padres también identificaban que había una sensibilidad en Eliseo hacia lo espiritual y no pusieron ningún tipo de frenos o de trabas. Entonces, nosotros vemos que él fue una persona piadosa que respondió, que también esa espiritualidad era reconocida por los más inmediatos, sus familiares. Vemos también dentro de lo que es la piedad de este muchacho, notamos también de que era una persona irreprensible. ¿Y en qué nosotros podemos ver que él era irreprensible? Por ejemplo, algo notorio es ver en todos los capítulos que narran, que son muchos, que narran los hechos de Eliseo, nunca se marcó un error en él. A diferencia de otros grandes siervos del Señor, Moisés mató a un egipcio, David cometió un pecado de adulterio,
Y así, Pedro negó al Señor, y así pues se pueden mencionar. Pero este Eliseo, que era un tipo de Cristo, ¿no? Si bien, por supuesto, que habrá cometido pecados, pero no fue nada grosero, nunca se le puede ver algo oscuro en su vida. Por eso decimos que él fue una persona irreprensible. Vivió en un tiempo de mucha oscuridad. Vivió en un tiempo en que a los profetas del Señor los mataban. ¿Quién los mataba? Jezabel, la esposa del rey Acab, el rey de Israel. ¿Por qué? Porque ella, como era pagana, y ella no era israelita, es decir, ella quería destruir a los siervos del Señor, por eso el Señor los estaba protegiendo por diversos medios para que no los matase. Y por eso Elías dice cuando está huyendo de ella, yo solo he quedado, pensando que él solamente había quedado de todos los que habían muerto. Y el Señor le dice, no, tengo 7.000 todavía que no han doblado sus rodillas ante Baal. En medio de la oposición, en medio de la persecución, Eliseo permaneció fiel al Señor. Hermanos, nosotros también vivimos en un tiempo hostil. Vivimos en un tiempo en que el Señor es ignorado por los hombres, por los que están en eminencia. Vivimos en un tiempo en que se cumplen las profecías bíblicas y de lo que especialmente dijo el Señor Jesucristo sobre que en los últimos tiempos serán como en los días de Noé, donde habría mucha inmoralidad. Sería como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, donde había mucha inmoralidad, muchos excesos. Nos toca vivir en un tiempo complejo, difícil, donde se ama lo banal, donde se ama el pecado, se aman los placeres y se aman todo lo que tiene que ver con las prácticas de la oscuridad. Aún muchos supuestos hermanos se alejan eligiendo estos caminos y algunos hermanos verdaderos en la fe son atrapados y atraídos por las luces de este mundo. Nosotros tenemos que resistir la tentación y tenemos que decidir en nuestra vida agradar al Señor en todas las cosas. Y tenemos que vivir irreprensibles en medio de un mundo que está en un caos moral. Fíjense, acompáñenme por favor, vamos a leer en la palabra del Señor, en Filipenses capítulo número 2, Filipenses capítulo número 2, verso número 15. Dice el Señor, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. ¿Dónde? En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y fíjense lo que nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso número 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Estamos en un mundo de oscuridad. Dice Pablo a los filipenses, somos como lumbreras, somos como estrellas que deben iluminar con la luz del conocimiento del Señor, con su testimonio, pero no tenemos que ser apagados por la oscuridad en la cual nosotros vivimos. Este fue el ejemplo que encontramos en la vida de Eliseo y que le sirvió para que Dios lo tenga en cuenta para hacer una tarea realmente maravillosa. Y otra cosa que podemos encontrar de su espiritualidad es que cuando él fue llamado, él dijo, bueno, déjame ir a mis padres a despedirme. Y el Señor, Elías le dice, sí, bueno, anda. Y él va y se despide. Dijimos que los padres no le ponen oposición, pero en esto vemos lo que dice Éxodo capítulo 12, verso 12, o en Efesios capítulo 6, verso 2. Honra a tu padre y a tu madre. Otra virtud, otra muestra de su espiritualidad. Dice la Biblia, hay generación que aborrece a su padre y aborrece a su madre. No hay peor cosa para un padre que los hijos no le honren. Y no hay cosa que moleste más al Señor que la deshonra que los hijos pueden dar a los padres. Por eso es muy importante. Así como hay responsabilidades por los padres también. Pero en el caso, tomando el ejemplo de él como hijo está honrando a sus padres. Y es muy importante
que nosotros podamos oír el consejo de nuestros padres y podamos honrarlos, podamos llenarlos de satisfacción, podamos velar también por sus necesidades, porque esto realmente es algo que agrada al Señor, porque dice la Escritura la promesa, para que te vaya bien, dice el mandamiento allí en Éxodo capítulo 20. Y otra cosita, de acuerdo a la espiritualidad, es que, es verdad, Él responde prontamente, rápidamente, pero miren lo que hace. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es tomar el arado y lo usa para hacer fuego, y toma 2 bueyes, seguramente los bueyes de él, que él usaba para arar, y los mata también, y los cocina, y comen, y hacen una fiesta con la familia, y también invitan al pueblo. Vemos su espíritu generoso, pero también trata de deshacerse de cualquier puente que lo conecte con la vida pasada a la cual Dios le llamaba dejar para iniciar con el Señor una nueva vida ministerial. Como diciendo, esto tiene que ver con mi vida pasada, yo ahora esto lo voy a dejar para seguir con esto. Muchas veces puede pasar que el Señor diga, está bien esto, pero sería bueno que lo dejes y que vos santifiques algunas horas del día o algún día para que sea dedicado al Señor. Por ejemplo, el día de hoy, día domingo. ¿Qué mejor que hoy para dedicarlo al Señor y santificarlo? Un tiempo para alabarlo, darle gracias, ofrendar, orar, escuchar su palabra, compartir en familia, pero donde el Señor tenga valor especial en nuestra vida. Tal vez algunas horas del día, donde yo la dedico para orar, le dedico para llamar a alguien, para alentar a alguna persona. El miércoles a la noche aparto una hora para estar en la presencia del Señor con el resto de los hermanos. Es decir, hay cosas que yo digo, esto no lo voy a hacer más porque ahora incorporo esto nuevo en mi vida. Tenemos que aprender a identificar aquellas cosas que son un obstáculo en nuestra vida. Y una vez que las identificamos, hay que sacarlas, porque lo que Dios tiene es algo nuevo que traerá muchísima bendición para nuestras vidas. Recuerdo cuando nosotros estábamos hace poco tiempo casados con Alicia, que recibimos el llamado de parte del Señor. Pero el llamado de parte del Señor vino paralelo a un llamado para ocupar un cargo en Casa de Gobierno. Y cuando veíamos estas dos cosas, decíamos, bueno, tenemos que vivir por fe, creyendo que el Señor proveerá para nuestras necesidades, pero a su vez tenemos esta oportunidad para trabajar, legítimamente por supuesto, y tener una estabilidad. Pero nos va a restar tiempo para lo otro. Y está bien si alguien Dios le guía a hacer eso, pero nosotros sentimos una convicción en nuestro corazón de que teníamos que dejar todo para seguir a Cristo y obedecer su llamado. Había un fuego en nuestro corazón, algo que no se podía apagar y que me llevó a mí a hablar con la persona que tenía mi nombramiento y decirle, le agradezco, pero no acepto el trabajo, el nombramiento, porque hemos recibido con mi esposa un llamado de parte de Dios. Y eso nos llevó a nosotros a vivir por fe, de esto ya hace más de 30 años, pero era algo que uno sentía en lo profundo del ser. Y no necesitas ser un pastor, un misionero para sentir esto, sino que vas a sentir, cuando hay esa disposición de oír, un fuego en tu corazón que te va a llevar a hacer algo por el Señor. Y vas a tener que renunciar a algunas cosas, legítimas tal vez, pero eso va a ser necesario. Bueno, esto le pasó realmente a este joven. Y termino con la tercera característica que nosotros podemos encontrar en este siervo del Señor, que no solamente fue una persona laboriosa, no solamente fue una persona piadosa, sino también fue una persona humilde. ¿Y en qué vemos la humildad? Fíjense lo que dice el verso número 21, en la parte final. Después de esto se levantó y fue tras Elías y le servía. Ahora, él no era patrón, sí, era patrón. Él no mandaba, sí, él mandaba. No daba órdenes y los demás se sometían, sí, y ahora tiene que estar al servicio de otra persona, recibiendo órdenes. Más o menos se cree que él estuvo con Elías, antes que Elías sea ascendido al cielo, 6 a 8 años aproximadamente. Y él estuvo dispuesto a
someterse a la autoridad. ¿Cómo nos cuesta esto? ¿Cómo nos cuesta? Podemos ser jefes en nuestro trabajo, pero a veces en el ámbito espiritual tenemos a una persona arriba nuestro. Y es muy importante en nuestra vida que aprendamos a sujetarnos a la autoridad. Cuando una persona se sujeta a la autoridad, se está sujetando a Dios, que es la máxima autoridad, que le delegó autoridad a la persona que está arriba de nosotros. En cuanto a tareas que uno tiene que realizar, uno tiene que saber, hermanos, que hay cosas que tenemos que hacer, que nos dicen que tenemos que hacer, y no tomamos participación en la decisión. Y eso está bien. Tenés que hacer esto, y uno tiene que hacerlo. Hay cosas que participamos y debatimos si es bueno o es malo, pero la decisión final la toma la persona que está por encima nuestro. Y tenemos que aceptar que debe ser así. Y hay otras situaciones en las cuales podemos debatir o no, pero la decisión la tomamos nosotros y se nos asigna un área de autoridad. Pero no significa que el área de autoridad abarca todas las áreas. Y uno tiene que saber ubicarse, porque hay cosas que está, digamos, permitido que yo ejerza libertad y autoridad y otras que no. Y en las áreas en que yo no debo hacerlo, debo consultar, porque debo saber vivir bajo autoridad. El Señor Jesucristo fue el ejemplo de vivir bajo autoridad. Jesús podía decir al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Yo prefiero no ir a la cruz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Sujetaba su voluntad a la voluntad de la autoridad inmediata superior suya, que era el Padre. Y toda la vida él dijo, mi comida, Juan capítulo 4, es hacer la voluntad del que me envió. Me someto. Eliseo tuvo que vivir la experiencia de vivir bajo autoridad. Luego él sí va a ser alguien que iba a estar en autoridad de los hijos de los profetas que lo iban a seguir y acompañar. Pero primero tuvo que aprender a estar bajo la autoridad del siervo del Señor. Y lo último, en este punto de la humildad, es que él, teniendo el confort, digamos, de aquella época, la solvencia económica, su dormitorio, la comida especial que tenía en la casa, porque los padres estaban bien posicionados, digamos, económicamente, la empresa familiar que tenía, tuvo que salir a vivir con el siervo del Señor y acompañarlo y a transformarse en un discípulo suyo. Los privilegios que antes tenía ya ahora no los tiene. Él renunció a eso para cumplir la voluntad del Señor. Hermanos, esto es algo realmente es fuerte, pero es algo que también todo aquel que desea someterse al Señor puede ser expuesto a una situación así. Es verdad, hay personas que son usadas con sus recursos para llevar adelante la obra del Señor y hay otras personas que renuncian a ciertas cosas para poder hacer otras en el reino de Dios. No estamos en el mundo para llenarnos de dinero. Estamos en el mundo para cumplir la voluntad del Señor y su propósito para nuestras vidas. Tenemos que estar dispuestos, si Dios lo pide, a renunciar a algunas comodidades. Hoy hablamos del servicio del Señor y esto que hizo Eliseo. Tal vez cuando uno se somete al Señor, está dispuesto a relegar algunas cosas y a sacrificarlas, aunque sean legítimas, para poder ser un instrumento de bendición para otros. Qué hermoso sería en esta mañana tener el espíritu y la actitud de Eliseo. Un hombre que fue laborioso, un hombre que fue piadoso y un hombre que fue humilde. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oremos al Señor. Señor, en esta mañana te damos gracias por poder ver la vida de este siervo tuyo, Eliseo, que tanto nos va a enseñar durante estas semanas y meses. Queremos, Señor, seguir su ejemplo. Ayúdanos a ser personas trabajadoras y laboriosas, a personas piadosas y espirituales, y a ser personas humildes, porque dice tu palabra, tú resistes al soberbio y das gracia al humilde. Bendice cada uno de nuestros corazones y aplica tu palabra a nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.